primer lugar, agradezco la invitación de Brújula. Ya estuvimos aquí en algún momento. Estamos nuevamente el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y para empezar, pues quisiera expresar mi congratulación con el anuncio que se ha hecho el día de ayer de que el candidato de la izquierda será Andrés Manuel López Obrador. Es una buena noticia, es lógica, es decir, hay un trabajo, un esfuerzo titánico muy grande detrás de esta postulación o detrás de esta declaración. A contracorriente se ha realizado un trabajo por parte de Andrés Manuel López Obrador, que ha recorrido todo el país con los medios en contra, con la clase política en contra, incluida muchas veces el mismo partido, con partido en contra. Sin embargo, está llegando a la otra orilla del río, sano y salvo, y con un apoyo popular muy importante y muy grande. Entonces me parece fundamental que se haya dado esta noticia. No esperaba otra cosa, porque es el que garantiza certidumbre, es el que garantiza que no habrá alianzas con la derecha, es el que garantiza un proyecto y un programa comprometido con la gente de carácter social. Y me parece entonces fundamental que se haya dado este paso el día de ayer. Me preguntaban algunos medios de comunicación mi opinión, y particularmente una cuestión que yo les mencionaba, que es que el tiempo nos ha dado la razón de una manera dramática, pero debemos hacer memoria, porque en el 2006 quien hoy gobierna o mal gobierna acusaba a López Obrador de ser un peligro para México. Se decía que si llegaba López Obrador a la presidencia, se decía que iba a haber crisis, desempleo, fuga de capitales, que se iban a ir los empresarios del país. Y todo eso sucedió en efecto, pero no con López Obrador, sino con el acusador, con Calderón, con el que decía que eso iba a pasar, con el que decía que nos iba a salvar de todo ello. Fue con él con el que ocurrió precisamente crisis, la peor de mucho tiempo, desempleo, fuga de capitales, empresarios que se fueron fuera del país. Hay empresarios que apoyaron a Calderón y que se fueron fuera del país. Entonces, pues todo lo que dijo que ocurriría, ocurrió, pero con él, con Felipe Calderón. Ahora, después de todo esto que ha pasado, pues nos parece fundamental hacer este ejercicio de memoria y hacer una reivindicación histórica. Es muy importante hablar de cara a la gente y decirle: teníamos razón nosotros, y haberse respetado el resultado del 2 de julio, no hubiera pasado todo esto. No solo hubo crisis económica, sino también una crisis que no esperábamos, que no estaba prevista, que no estaba planteada, que no estaba debatida, relacionada con la violencia en el país. Se vino abajo la frágil institucionalidad y nos invadió la violencia. Hay 50,000 muertes, más de 50,000 muertos, que está dejando una guerra sin sentido, sin victoria, sin salida. 50,000 muertes, 500,000 millones de pesos invertidos en esa guerra, y el eslogan era: para que la droga no llegue a tus hijos, y se duplicó, creció un 120% el consumo de drogas ilegales. Ese es el gran fracaso. No se construyeron las refinerías. México tuvo el mayor decrecimiento de todos los países de América Latina. Bolivia creció 2.5,
México, Brasil creció un punto, Cuba creció, los países centroamericanos, los que les fue mal, decrecieron, disminuyeron menos 2 puntos y México disminuyó por lo menos menos 7 puntos durante esta crisis económica del 2009. Bueno, pues ese es el saldo de haberse robado la presidencia. Creo que en justicia nos toca, le toca a la izquierda, en justicia le toca al propio Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener ahora un reto muy fuerte, porque evidentemente los intereses que antes apoyaban a Calderón, ahora cínicamente se deslindan de él y ahora apoyan a Peña Nieto. Todos esos que coreaban a Calderón, que le prendían incienso, comentaristas de televisión, comentaristas de periódicos, empresarios, se deslindan de Calderón y ahora están con Peña. Entonces vamos a tener que enfrentar una batalla muy importante. Por lo demás, es enfrentar al viejo régimen lleno de mañas, de tranzas, de mentiras. Ahí está el caso ilustrativo de Moreira, que es terrible, como todo lo que significa, ¿verdad? O sea, la corrupción, documentos falsificados para obtener endeudamiento. Ahora sale en el periódico que hasta falsificó ya documentos del PRI, como presidente del PRI, o sea, ya es el colmo, ¿no? Bueno, pero es el viejo régimen al que hay que enfrentar. No olvidar que el padrino de Peña Nieto es Arturo Montiel, el de las innumerables casas en el Estado de México, el que dijo que los derechos de los humanos eran de los humanos y no de las ratas. Y bueno, pues ya ven lo que pasó. El PRI es el de Roque Villanueva, de la Roque Señal, que metió el IVA del 10 al 15%. El PRI es el del FOBAPROA, que nos dejó una deuda interna de 700,000 millones de pesos. El PRI es el 68, la matanza del 2 de octubre, la matanza del 10 de junio. Creo que es muy importante que vayamos teniendo todo esto presente, porque la contienda va a ser entre la izquierda y el PRI, entre Andrés y Peña. Entonces, para que tengamos presente, el PAN está viviendo una debacle terrible, ¿no? Lo de Michoacán es impresionante. No obvio la autocrítica que debe haber del PRD, porque el PRD debió haber ganado en Michoacán y hay que analizar muchas causas por las que no ganó. Pero el caso del PAN, ¿no?, en Michoacán es sorprendente, porque le metieron todo el dinero del mundo. Impresionante la presión del poder, la presión mediática, el dinero en las calles, la utilización de programas sociales, etcétera. Y ni aún así, en el Estado de México el PAN quedó en tercer lugar con un 13% de la votación, en la entidad más poblada del país, el partido que gobierna a nivel federal. Y en el Distrito Federal el PAN es la tercera fuerza, casi cuarta, casi empatado con el PT, el PAN. Bueno, hay una reprobación muy fuerte de la gestión del actual gobierno. Entonces, hay condiciones para reivindicar la autoridad moral que nos corresponde, y hay que salir a luchar. Después de esta noticia buena, muy importante, el día de ayer, ya se resolvió lo de la candidatura presidencial y se resolvió bien. Hay que resolver ahora la candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y hay que resolverla bien. Es muy importante porque la Ciudad de México prácticamente es hoy en día la única plaza que nos queda, y es muy importante dar la batalla a nivel nacional y a nivel local. Y en la Ciudad de México debemos cuidar que la izquierda vuelva a ganar, que no haya retroceso por ninguna vía.
y que la izquierda pueda triunfar como opción, que se profundice el cambio hacia la izquierda. Eso significa tener orientaciones muy precisas. Yo digo que necesitamos un programa de izquierda. Ahorita voy a hablar de eso. Necesitamos un equipo de izquierda, un equipo de gobierno formado por quienes han luchado por transformar a la ciudad y al país. Necesitamos una candidatura de izquierda, con trayectoria, con historia, con arraigo, con experiencia en la lucha social. Y necesitamos también una unidad de las fuerzas de izquierda, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia, y Morena. Ahora, lo más importante de todo lo que menciono es el programa. ¿Para qué queremos el gobierno? ¿Para qué queremos que se dé esta siguiente batalla? Entonces lo fundamental es decir, queremos el gobierno para plantear este proyecto, estos puntos, estos planteamientos. Entonces, no les quiero leer los 50 puntos que presenté, pero les voy a plantear algunos de los temas o algunos de los ejes. Uno de ellos es defender lo que hemos hecho, y eso significa cuidar todos los programas sociales en la Ciudad de México, que no se cancele ninguno, que no se recorte, que no se desaparezca ninguno. Es más, yo digo que los programas sociales que todavía no son universales se tienen que universalizar. Por ejemplo, el de jefas de familia, el de discapacidad, no llegan todavía a todos. Y de los programas comunitarios, el de comedores comunitarios y el de mejoramiento barrial, tampoco. Entonces, es necesario que esos programas se universalicen. Hay programas como la beca Prepa C en bachillerato que se tienen que convertir en ley, por ejemplo, entre otros, de tal forma que se vayan plasmando nuevos derechos sociales que vayan quedando en las leyes. Y luego, en siguiente lugar, me parece muy importante que además de lo social, agreguemos lo económico. Nos hemos metido muy fuerte a lo social, pero nos falta lo económico. Nos hemos metido a lo social y en la ciudad hay pensión de adultos mayores, beca universal en el bachillerato, comedores comunitarios, pero necesitamos generar trabajo en la Ciudad de México, porque nuestra tasa de desempleo es alta. Muy bien. Entonces, ese es un tema muy importante. Y la gente dice, yo lo que quiero es trabajo. Y trabajo es más que empleo. El trabajo tiene una connotación distinta, significa transformación. El trabajo significa capacidad creativa. Empleo pues es estar en la nómina de una entidad pública o privada, pero el trabajo significa la capacidad de hacer. Entonces falta trabajo en la ciudad. Necesitamos crear el Banco de la Ciudad de México que dé crédito para las empresas pequeñas y colectivas. Necesitamos crear un gran programa de economía social y solidaria, muchas cooperativas, muchas empresas sociales, empresas comunitarias, por el apoyo del gobierno. Por experiencia propia puedo decir que con 60 máquinas de coser se puede poner una cooperativa. 60 máquinas y un lugar para trabajar, y tienen trabajo ahí 120 personas en 2 grupos. Eso es un ejemplo. Pero con 10 máquinas de cómputo también se puede hacer una empresa social, porque se puede hacer un ciberespacio que constituya una empresa social. Entonces, con recursos que no sean onerosos, se puede desatar una dinámica para generar